vamos a hablar de los triángulos, pero vamos a hablar de una cosa muy importante y es los ángulos tanto internos como externos y de igual manera los lados. ¿Cómo es el comportamiento de los ángulos respecto de los demás ángulos, tanto los internos como los externos? Entonces vamos a ver los ángulos internos de un triángulo. Observemos el triángulo que tengo aquí. Tengo aquí el ángulo alfa, el ángulo teta y el ángulo beta. Esos son los ángulos internos de este triángulo que tengo aquí. La suma de estos tres ángulos es 180 grados. Es decir, la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre es 180 grados. Independientemente del tipo de triángulo que sea, su medida interna de los ángulos siempre es 180 grados. Cuando yo quiero encontrar uno de los ángulos conociendo los otros dos, puedo aplicar la siguiente fórmula. Por ejemplo, si yo voy a hallar este ángulo alfa que está aquí, lo que tengo que hacer es restarle a 180 este ángulo y este ángulo. Si voy a encontrar este ángulo que está aquí, el ángulo teta, lo que hago es que a 180 le resto los otros dos ángulos. Y si voy a encontrar este ángulo beta que está aquí, lo que hago es que a 180 le resto los otros dos ángulos. Ok, vamos a mirar entonces cuáles son los ángulos externos de un triángulo. Entonces observemos el triángulo que tengo aquí. Los ángulos señalados X, Y y Z corresponden a los ángulos externos de este triángulo que está aquí. Y la suma de los ángulos externos de un triángulo siempre es 360 grados, independientemente de la clase de triángulo que sea. La medida de los ángulos externos sumados siempre es 360 grados. Vamos a hablar de los ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios son dos ángulos que al sumarlos siempre suman 180 grados. Y los ángulos complementarios son dos ángulos que al sumarlo dan 90 grados. ¿Por qué hablo de ángulos suplementarios y ángulos complementarios? Porque los ángulos internos y externos de un triángulo siempre se complementan y nos sirven para resolver problemas de triángulos. Vamos entonces a resolver un ejemplo.